Bueno, esto mismo precisamente, esta proporción o desproporción, pues yo creo que atañe de alguna manera a qué se podría hacer con una visión sistémica y no de parcheo, ¿no? Que es lo que nos va a hablar ahora Jordi Tatay, que es de la Asociación Biciescuela Granada, que viene reivindicando esto desde hace mucho tiempo, lo cual le da un mérito enorme porque sigue existiendo Biciescuela Granada, aunque no sé cuánto se ha incrementado, ahora quizás Jordi nos lo diga, la bicicleta en los últimos años, su uso, su incidencia en el reparto modal, su capacidad física en el espacio público, pero Biciescuela sigue ahí desde hace bastantes años, más de los que nos creemos, no recuerdo ahora cuándo, pero ya tiene trayectoria. El título de su ponencia es Visión sistémica frente a la política de parcheo, el caso de la bicicleta y VMP, ¿no? Jordi, cuando quieras, y por favor, espero que te ajustes a los 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias por la invitación y darme voz de nuevo aquí en este foro, ¿no? Es de muy agradecer. Ya es la segunda vez que estoy aquí y encantado de hacerlo, la verdad. Pues en primer lugar voy a hablar un poco de Biciescuela, ¿no? Como introducción. Somos una asociación que, si bien empezamos nuestra actividad en 2005, lo que pasa es que lo hacíamos dentro de otra asociación que se ocupaba de problemas más urbanísticos. Éramos una actividad dentro de esta asociación y finalmente en el 2010 pues nos constituimos como asociación. Pero también es importante, yo creo, que recalcar que el carácter de esta asociación nunca ha sido el de ser portavoz, ¿no? No queremos ser representantes y, de hecho, no lo somos. Legítimamente no somos representantes de los ciclistas de Granada, ¿no? Somos simplemente una asociación que apuesta por un modelo de ciudad. Y es un modelo de ciudad inclusivo, ¿no? Que sobre todo se centra en la inclusividad en el espacio público, ¿no? En el uso del espacio público, que en la última intervención se ha hablado bastante de ella, ¿no? Y creo que después se hablará más. Para esto, nuestro objetivo son tres, ¿no? En los que nos centramos, que es movilizar, crear una movilización social, ¿no? De personas que se manifiesten, ¿no? En favor de limitar el uso del coche en la ciudad, ¿no? Para eso, lógicamente, pues es limitar también un urbanismo, ¿no? Que favorece la dependencia al uso del coche que ya se ha visto con las otras dos intervenciones cómo se ha desarrollado en nuestra ciudad, ¿no? Y también otros dos objetivos es el de mantener el derecho nuestro, el de los ciclistas, a utilizar la calzada, ¿no? Como cualquier otro vehículo, ¿no? Un vehículo de prestigio en esa infraestructura que es la que más calidad tiene para los vehículos en la ciudad, ¿no? Ahora mismo. Y no queremos estar, pues eso, marginados o a un margen o en espacios restringidos, ¿no? Y además también ofrecemos todos los recursos necesarios para las personas que quieran pues optar por este vehículo, pues ofrecerle recursos para que lo hagan de manera segura y autónoma, ¿no? En la ciudad. La intervención que voy a hacer va a ser básicamente comparar de manera así general y muy básicamente dos modelos de intervención distintos frente a un mismo problema común, que el problema básicamente, bueno, lo conocemos todos, es la contaminación del aire, la contaminación acústica, la ocupación del espacio público, que es algo que ahora mismo con la preocupación medioambiental parece que sale fuera del foco del debate y queremos nosotros reintroducirlo porque es algo fundamental. No todo es contaminación, sino también ocupación del espacio público y también las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Por un lado tenemos lo que le he llamado una visión sistémica, global, integral, ¿no? Que abarcara todo de manera globalizada. Y por otro lado, la política de parcheo, que es aquella política que trata temas concretos, específicos, parcializados, ¿no? Y un ejemplo de ello es las políticas de promoción del uso de la bicicleta y ahora también que se han incorporado los UMP, ¿no? Estas políticas de promoción normalmente han estado copadas, dominadas o dirigidas por el sector económico de la obra civil, de la obra pública, ¿no? Han estado, por tanto, basadas en la creación de infraestructuras y esto supone la duplicación del viario que ya existe, ¿no? En las ciudades, en el ámbito urbano, ¿no? Y todo esto bajo el paradigma de la segregación de la bicicleta en ese espacio público. El origen de esta política, política de infraestructuras,
está a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? Cuando la era del boom de la bicicleta, la edad de oro de la bicicleta en países ya desarrollados como Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Donde había muchísimo uso de este vehículo y donde reclamaban, lógicamente, pues vías adecuadamente pavimentadas para poder circular con sus vehículos. Esto más tarde, bueno, este boom de la bicicleta se trasladó a Europa y estuvo durante mucho más tiempo en Europa, en países como Holanda, por ejemplo, hasta los años 60 sus calles estaban completamente abarrotadas de bicicletas, ¿no? Y os invito a buscar por el YouTube vídeos de ciudades de Holanda y de Dinamarca donde se ven una brutal cantidad de ciclistas en sus calles, ¿no? Pero claro, a partir de los años 60 la gente empieza a tener mayor poder adquisitivo, los coches están más baratos, el coche se entiende como un vehículo de futuro y la gente empieza a subirse al coche y a dejar la bicicleta. En ese momento, los partidos de izquierda, sobre todo, pues piensan que hay gente que todavía no tiene recursos para ir en coche y, por lo tanto, si bien los tenemos que quitar del medio porque va a venir el coche del futuro, pues aquellos que todavía usen la bicicleta y en algún día la van a abandonar, ya todo el mundo irá en coche y guardaremos un espacio reservado para ellos en los márgenes de la calle que luego en un futuro, pues cuando desaparezcan estas bicis, pues las utilizaremos como aparcamiento, ¿no? La verdad es que eso fue alrededor de los años 60, pero luego más tarde pues ya vino la preocupación medioambiental, ¿no? Y la escasez de recursos, ¿no? Sobre todo de gasolina, etcétera, ¿no? Y entonces se intentó otra vez facilitar el uso del coche, ¿no? Apostar para que volvieran a usar la bicicleta y de hecho ahora mismo en Holanda y en Dinamarca ni siquiera tienen la mitad de las bicis que tenían en su momento, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en España, algo también es muy curioso, si entonces no se usaba la bicicleta, ahora tenemos más bicicletas que jamás en nuestra historia, ¿no? Usándose como medio de transporte. Bien, la decisión de segregar la bicicleta, bueno, en todos los manuales que existen de políticas de promoción de la bicicleta y de infraestructura de las bicicletas, no se basa en la decisión en averiguar qué cantidad de siniestros hay en una determinada calle, ¿no? Para decir, bueno, pues en esa calle hay muchos siniestros, hay que hacer una intervención específica y tampoco se estudian las causas de esos siniestros, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido ese siniestro en ese lugar? Y según esa causa, pues busco una solución, ¿no? Más bien, la decisión se basa en otra cosa, se basa en el número de vehículos que pasan por esa calle y en el límite de velocidad que tiene esa calle. O sea, que si estamos hablando del número de vehículos y de la velocidad de vehículos, estamos diciendo que hay que trazar una vía paralela para la bicicleta porque la bicicleta es una molestia para esa fluidez del tráfico, ¿no? Si no fuera así, si yo estuviera equivocado, que no fuera por ese motivo, entonces la decisión no sería apartar la bicicleta, la decisión sería reducir justamente el número de vehículos y reducir justamente la velocidad, ¿no? Algo que no se hace, lo que se hace es apartar a la bicicleta, ¿no? También esa política de segregar se basa en considerar que las personas en general pues no tienen capacidad para aprender a conducir y a manejar una bicicleta, ¿no? Sin embargo, sí que tienen capacidad para conducir un coche, ¿no? Además, con esa segregación se vende la idea de que ya no es necesario que tú sepas dónde están los riesgos o cómo evitarlos, ¿no? Fundamentalmente se basa en ese fomento del miedo. Yo creo que incluso esta política de segregación se alimenta del miedo, ¿no? No trata de superar los miedos, sino trata de basarse en esos miedos para vender esa posibilidad o esa facilidad para que, bueno, una falsa sensación de seguridad en esa infraestructura, ¿no? Para analizar esta perspectiva, ¿no? de la segregación de la bicicleta, quiero utilizar algo que jamás he hecho así públicamente, pero voy a utilizar mi especialización profesional y académica, que es desde el ámbito de la atención a la diversidad educativa, ¿no? La atención educativa a la diversidad, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Se utilizaba, cuando se trataba de niños con algún déficit, la atención que recibían era una atención médica, ¿no? Una atención específica, una atención especializada para tratar su déficit, ¿no? Como si el niño fuera la causa de los problemas de sus dificultades para aprender, ¿no? Se le consideraba incapaz para aprender y se le trataba de manera médica, ¿no? Y por eso su tratamiento era específico y además en un lugar apartado, distinto a los demás niños, ¿no? Esto, por suerte, ha cambiado. Ahora hay una visión pedagógica inclusiva donde se considera que los diferentes no son unos niños en concreto, sino que todos somos diferentes, todos tenemos una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad de necesidades, de características, y esa diversidad nos enriquece, ¿no? Y
Y además, las dificultades que esa diversidad puede tener, o sea, esas barreras de aprendizaje o esas esas dificultades para aprender, no derivan de las características de la persona, de sus características personales, económicas o culturales, sino de la interacción entre sus características personales, sociales, culturales con el contexto, lo que le ofrece el contexto, ¿no? Ahí es donde surge esa barrera del aprendizaje, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ser ante esa barrera, ¿no? Eliminar esas barreras. Y para eso, bueno, se entiende que todos somos diversos y hay que eliminar esas barreras con una atención en un lugar compartido, ¿no? Porque en este sentido todos los niños tienen derecho a utilizar el mismo servicio que todos, ¿no? En el mismo lugar, de manera compartida, conviviendo entre todos. Y para poder tener éxito, ¿no? Esa eliminación de barreras en un espacio compartido, pues lógicamente es necesario un trabajo colaborativo, un trabajo que atañe a la responsabilidad de todos y que además se mete en el corazón del centro educativo, ¿no? No es un tratamiento especializado de un docente concreto que trata a un niño concreto a través de un tratamiento especializado y específico para él, sino que es un tratamiento global desde todos los profesionales del centro educativo como un eje de intervención central para todos los niños y para toda su diversidad, un espacio compartido, ¿no? Justamente esa política de segregación de la bicicleta, y entiendo que está justamente en esa visión del tratamiento específico, ¿no? De ese tratamiento para personas concretas que no se adaptan al contexto, ¿no? Para ello se ofrece una segregación, ¿no? No se trata de intervenir en el espacio, en el contexto, para reducir el número de coches, no se interviene para reducir su velocidad, sino que se ofrece un espacio distinto, alternativo. El objetivo ya no es que haya menos coches, el objetivo ya es que haya más bicicletas, ¿no? La gente tiene miedo, yo le ofrezco esto para que no tenga miedo. La gente no puede porque sus capacidades no dan de sí, pues le voy a ofrecer una cosa específica para él, en lugar de resolver el problema que es la velocidad o el uso del coche, el masivo uso del coche. Bueno, ahí se dice que estas intervenciones de segregación tienen su intención de hacer que más gente vaya en bicicleta, ¿no? Pero esto no significa que más gente deje el coche, ¿no? No más bicicletas producen menos coches, ¿no? Sin embargo, menos coches sí pueden producir más bicicletas, sí pueden producir más patinetes eléctricos, sí pueden producir más gente que vaya a pie, incluso más eficiencia en el transporte público. Tenemos ejemplos, por ejemplo, muy cercanos como Sevilla, donde ha incrementado el número del uso de la bicicleta gracias a infraestructuras segregadas, pero no por ello se ha reducido el uso del coche. De hecho, el 80% de los ciclistas de Sevilla ya se movían de manera sostenible antes de subirse a la bicicleta, ¿no? En Europa, por ejemplo, las ciudades en general de más de 100.000 habitantes, donde el uso de la bicicleta supera el 25% de los desplazamientos, no se caracterizan por un bajo uso del coche. Si, en cambio, aquellas ciudades de más de 100.000 habitantes, donde el uso del coche está por debajo del 25%, lo que destaca no es el uso de la bicicleta, lo que destaca sobre todo es el uso del transporte público, ¿no? La eficiencia de ese transporte público. En Granada, por ejemplo, si interviniéramos para favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad, pues tampoco estaríamos resolviendo el problema porque, como decía José Alfonso, el origen del problema está en el área metropolitana, ¿no? Si no se interviene en ese área metropolitana, el uso del coche se seguiría manteniendo. Además, se dice que la segregación es más segura, sin embargo, genera muchísimos conflictos porque tienes que parcializar el espacio público, son estrechas, no tienen distancias laterales de seguridad, generan ángulos de visión reducidos, intersecciones anómalas conforme a las reglas del tráfico. Es una infraestructura deficiente, incluso para el coronavirus, ¿no? Para la extensión del coronavirus. No hay espacios suficientes de distancia adecuada para evitar contagios. Y no es que estén mal hechas esas infraestructuras, es que son así, ¿no? Son de esa manera y el debate incluso no tiene por qué ser si están bien o están mal hechas, si hay que hacerlas o no hay que hacerlas. El debate debería centrarse en cómo conseguir un espacio inclusivo donde quepa todas las personas y donde se atienda las necesidades de todas las personas, se eliminen todas esas barreras que puedan existir para que todas podamos disfrutar del espacio público de manera agradable, sin tanto coche, sin tanta velocidad y sin tanta contaminación. Para ello, lo que hace falta es una visión inclusiva, ¿no? Una visión inclusiva en el espacio público. Y se tendría que empezar por algo fundamental y básico, como ha hecho perfectamente y ha descrito José Alfonso, ¿no? Identificar el problema. ¿Dónde está el problema, no? Las distancias, la dispersión urbana, las distancias a los servicios, dónde están centrados los servicios, dónde están centradas las residencias, la densidad de población,
la atracción de los viajes, la disponibilidad de aparcamiento, ¿no? Para poder llegar en coche, ¿no? La facilidad de hacerlo. Todo esto es la identificación del problema y cómo darle solución, ¿no? Sería el primer paso, ¿no? Tendría que ser soluciones globales, coordinadas, interrelacionadas. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, en la ciudad de Granada, ¿no? El ayuntamiento ha hecho una apuesta importante, ha hecho una red de carril bus tremenda y muy necesaria, sin duda. O sea que, y además tiene gran éxito en la mejora del transporte público, colectivo en la ciudad. Lo que ocurre es que no se ha intervenido justamente donde está el origen del problema, que es en los desplazamientos metropolitanos, ¿no? Si no se interviene en ese origen del problema, lo que generas es nuevos problemas o otros conflictos. Gente enfadada, gente que no le sienta bien, no se responde a las necesidades justamente de desplazamiento que tiene la gente del área metropolitana, que tienen que seguir viniendo en coche a la ciudad, donde encima se le ofrece un lugar para aparcar de manera fácil. Esas medidas aisladas, sin conexión, sin resolver el problema donde está o sin incidir donde está el foco del problema, pues puede generar otros conflictos, ¿no? Por otros lados. Así que esas soluciones tienen que ser globales, tienen que ser coordinadas, tienen que ser integrales. Por ejemplo, favorecer el transporte público interurbano, reducir los aparcamientos en la ciudad, limitar físicamente la velocidad y controlar esa velocidad de los vehículos motorizados, recuperar el espacio público, pero no solo para el desplazamiento, también para estar en el espacio público, ¿no? Un urbanismo compacto, servicios de cercanía, incentivos económicos, ¿no? Para aquellos, por ejemplo, que utilizan la bicicleta o van a trabajar en bicicleta, formación para conducir la bicicleta, superar miedos, prejuicios que tiene la gente en cuanto al uso de la bicicleta y también, por supuesto, los vehículos de movilidad personal. Caminos interurbanos. Ahora mismo tenemos muchísimos caminos en la Vega de Granada que son perfectamente ciclables, se pueden ir andando, tienen conexión perfecta ahora mismo, no hace falta grandes infraestructuras para adecuarlos. Termino ya, esto es mi final, Miguel. Este es mi final. Y además se pueden utilizar también con vehículos de movilidad personal. Quiero lanzar aquí la información, no sé si la gente lo conoce, que la Dirección General de Tráfico ha sacado un Real Decreto que ha modificado el Reglamento General de Circulación y prohibiendo a los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, circular por vías interurbanas, ¿no? La bicicleta es una pieza más, pero también el patinete eléctrico en estos desplazamientos interurbanos. Creo que con todo esto ha quedado claro que mi apuesta es por cambiar el contexto y esto hay que hacerlo de manera global, general, con medidas globalizadas, interrelacionadas. Y esto va a favorecer a todos, esto va a reducir los conflictos, esto va a generar una respuesta a las necesidades de accesibilidad de todas las personas y va a atender pues, a todas esas necesidades. Y además, se tiene que apostar por ello a través del consenso y la participación. Muchísimas gracias. Pues gracias sin duda a ti, Jordi. Te has ajustado al tiempo también, sin perder ni un segundo, pero no ha sido atropellado, sino que ha quedado muy claro. Gracias. Creo que ha sido un buen ejemplo transversal, ¿no? de habilidades para mezclar la devoción y la obligación, que lo docente y bueno, y el compromiso. Y bueno, la verdad que ha sido muy didáctico y un muy buen ejemplo de visión sistémica. O sea que si alguien no supiera que venía en representación de la bicicleta, no tenía que pensar que eres un abanderado de ese lobby, ¿no? Sino que lo ha hecho de poner la bicicleta, bueno, al mismo nivel. Tú has sido el primero que ha sido inclusivo respecto a los demás y creo que ha sido una buena lección en ese sentido de una multimodalidad inclusiva, ¿no? Bueno, ya nos queda la cuarta. Otros planteamientos, por ejemplo, supongo que un colectivo, una asociación, Siempre en Bici, dice que ahora que desde la DGT se plantea la reducción de velocidad de 30 a 20 km/h en la mayor parte de las ciudades, no resulta un mensaje contradictorio la presencia de un carril bici. Bueno, no sé qué piensas tú sobre esto, Jordi. Ya veo que has contestado diciendo que sin duda, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, mi intervención viene por ahí, ¿no? Que el camino a seguir tiene que ser justamente ese, ¿no? El de reducir, el generar un contexto, ¿no? Que reduzca el uso del coche a través de muchas posibilidades. Por ejemplo, pues, limitar el estacionamiento, favorecer el transporte público, etcétera. Y una de ellas también es reducir la velocidad de esos coches, ¿no? Va por buen camino esa legislación y, lógicamente,
si el espacio público se ha mejorado para que todo el mundo quepamos en él, no tiene ningún sentido esa intervención específica, parcializada, para aquel que no se adapta al contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos modificado el contexto, ahora ya cabemos todos, ¿no? No es necesario esa intervención al margen, ¿no? Si se hace ese tipo de intervención es porque se ha fallado en resolver el origen del problema, ¿no? Y ahí es donde está el fracaso. Hay que resolver el origen del problema, que es justamente la presencia excesiva de coches y su velocidad. Bueno, muy adecuado, ¿no? Sí, creo que en ese sentido me ha parecido un muy buen argumento el que has dicho, Jordi, ¿no? Y muy revelador para incluso hasta para expertos, ¿no? Que a veces superficialmente se dejan llevar pues por datos como que la bici crece, ¿no? Bueno, sí, la bici crece, pero lo que necesitamos es sacar coches, ¿no? Efectivamente. Creo que es un análisis muy sagaz y que no siempre una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Sobre todo porque fundamentalmente a lo mejor va a depender de que se hace de manera segregada, ¿no? Bueno, entonces eso me ha parecido muy oportuno. Bueno, por aquí también decir que hay varias, lo habréis visto, pero bueno, yo me hago eco de ello, varias personas, Antonio José, Marisol, otras personas que bueno, dan las gracias, ¿no? Aquí intervención de, no sé si pronuncio bien ahora, Cutsimbero el Presi, que dice que hay que poner más sobre la mesa el tema del VMP, ¿no? Parecemos aparatos raros. Dice la nueva legislación, dice que parece que está más enfocado a personas entre 25 y 35, nos quieren que devolver las vías interurbanas, tener los mismos derechos que la bicicleta. Bueno, yo aquí, sobre este tema, yo solo diría que evidentemente no conozco bien la regulación que está prevista. Sí que es un tema que incluso me planteo por algún año ponerlo con los estudiantes, trabajarlo más, pero no sé, Jordi, si tú quieres apuntar algo, sí que creo que es un tema que requiere todavía mucha regulación. A mí me da la sensación de que todavía no queda claro, ¿no? Ese espacio, cómo hay que usarlo, cómo hay que compartirlo, cómo tenemos que convivir en él. Me parece que hay mucho conflicto, no solo latente, sino explícito en la calle, ¿no? Jordi. Sí, si me permite. Claro. La verdad es que los mejores para hablar de los VMP son los usuarios de VMP. Claro, sí, claro. pero de todas maneras he seguido mucho y muy de cerca este asunto porque junto con la Asociación de Patinetes Eléctricos, de usuarios de patinetes eléctricos de aquí de Granada y también junto a otras asociaciones hemos estado haciendo aportaciones conjuntas, ¿no? Entre varias asociaciones. Nuestra práctica suele ser así, no aportar aportaciones solo nuestras, sino siempre ponerlas en común con muchas más asociaciones vecinales o gente preocupada por la movilidad y así presentarlas de manera conjunta en una sola voz, ¿no? Consensuar entre nosotros nuestra intervención. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Granada ha llevado durante un par de años la reforma de la ordenanza municipal, ¿no? Y hemos trabajado con ellos, con la Asociación de Patinetes Eléctricos y al final hemos llevado a cabo, bueno, propuestas para una ordenanza pues que definitivamente equiparara las bicis y los patinetes eléctricos. O sea, los patinetes eléctricos llamados UMP, vehículos de movilidad personal, lo que están pidiendo es que sus reglas o sus normas sean las mismas que le tienen las bicicletas, ¿no? Y a nosotros nos parece estupendo y maravilloso, perfecto, o sea, maravilloso. De hecho, la ordenanza de Granada, después de muchas de nuestras aportaciones y modificaciones que han habido, prácticamente ahora mismo ya está regulado el uso del patinete eléctrico y prácticamente es igual, casi igual que una bicicleta. En el caso de funcionamiento y de utilización del viario es igual que una bicicleta. Le atañen las mismas normas. Lo que pasa que a nivel nacional se han establecido recientemente un Real Decreto que ha modificado el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación. Y ahí es donde está el problema y es en lo que se están quejando ahora mismo los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ha dejado en manos, digamos, la DGT ha dejado en manos la regulación del VMP, en general, la gran mayoría de la normativa en manos de los ayuntamientos. Y esto ha supuesto que en cada ayuntamiento, por ejemplo, vas con tu VMP y te vas yo qué sé, a Sevilla y en Sevilla no puedes utilizar determinadas calles.
En Madrid no puedes utilizar no sé qué calle. En no sé dónde solo puedes utilizar los carriles bici. En no sé dónde solo las calles están limitadas a 30. En Granada, por ejemplo, puedes usar cualquier calle, cualquier infraestructura que la bicicleta, o sea, como un vehículo más, sin ningún problema. La DGT lo deja en manos del ayuntamiento, por tanto, cada ayuntamiento ha hecho una cosa distinta y sí que ha regulado recientemente esta reforma del reglamento y les ha prohibido circular por vías interurbanas, en general, todas las vías interurbanas. Y eso ha sido un problema, o sea, genera un problema importantísimo, no solo vías urbanas, también, por ejemplo, los túneles. Ahora mismo, gente que viva en La Chana y tenga que pasar por debajo de las vías del tren con su patinete eléctrico no va a poder. La ordenanza de Granada se lo permitía, pero el Reglamento General de Circulación ahora ha dicho que no puede pasar por los túneles, por debajo de esas vías del tren, ¿no? Ahora lo tienen prohibido. Tienen que dar una vuelta para ir por otro sitio, que el acceso a La Chana pues lo tienen difícil porque prácticamente tiene solo 2 accesos. Y a nivel interurbano, les ha prohibido utilizar a nivel interurbano. El VP, para muchísima gente, podría ser una alternativa perfecta para cubrir distancias del área metropolitana de Granada. O sea, sería un instrumento, un vehículo privado perfecto para gente pues que tiene unas condiciones físicas que a lo mejor pues una bicicleta pues le puede suponer unas molestias, aunque con la bicicleta eléctrica también se pueden suplir, pero el patinete eléctrico es un potencial brutal que acaba de salir ahora y yo la verdad que estimo que quizá en un futuro muchísima gente se va a mover con vehículos privados eléctricos pequeñitos de este tipo, ¿no? O sea que la regulación ya existe, son vehículos que no superan los 25 kilómetros por hora, están limitados a 25 kilómetros por hora y unas características concretas que ya vienen definidas en el Reglamento General de Vehículos. Y la única pega es que le han limitado la posibilidad de utilizar las vías interurbanas y los túneles urbanos y luego que en cada ayuntamiento han hecho una cosa distinta. Por suerte en Granada, gracias yo creo que a la labor de ellos y del resto de asociaciones que hemos apostado porque el patinete eléctrico sea un vehículo con todos los derechos para poder utilizar cualquier calle de la ciudad. Bueno, gracias Jordi. Bueno, es un tema creo que todavía va a requerir de tiempo hasta que se asimilen cambios.